Una de las mayores virtudes de Breaking Bad es la forma tan impecable de desarrollar a sus personajes. Esta serie hace algo que muy pocas historias pueden hacer, es decir, hacerte odiar a aquellos personajes que tienen sus valores morales bien definidos, y amar a aquellos que tienen conceptos muy deteriorados sobre lo que es correcto. Sin embargo, con esto también viene un sesgo que no deja ver el panorama completo y que lleva a que no se juzgue como se debe a los personajes que conocemos aquí. Esta es la razón por la cual a distintos personajes se les da un valor mayor o menor al que deberían tener, y eso, a pesar de que sea la génesis de muchas peleas en internet, es una prueba de las habilidades de los creadores de esta serie, ya que pueden crear emociones contradictorias en sus espectadores. El personaje que mejor ejemplifica lo mal que se le valora es Skyler. Es verdad que ella tiene aspectos que la hacen detestable a nivel personal, como ser muy entrometida en la vida de Walter, pero nada de lo que hace se compara ni de cerca a las acciones aberrantes de su esposo. Aún así, Skyler se lleva todo el odio que le corresponde al protagonista. A ella se le ataca constantemente cuando lo que siempre intentó fue proteger a su familia y velar por su bienestar. En otras palabras, se le da un valor menor al que debería tener. Skyler es infravalorada. Por el otro lado, hay personajes que se les enaltece a pesar de sus actitudes egoístas, desde los protagonistas hasta personajes más secundarios. De quien quiero hablar hoy es de quien fuera la novia de Jesse, es decir, de Jane. Al contrario de Skyler, Jane se ganó el cariño de los fanáticos al punto de verla como un ser trágico y víctima de las circunstancias. Esto se entiende, ya que cuando un personaje pierde la vida, muchas de sus acciones se olvidan o se justifican porque sufrió la penitencia final, y eso hace que se cree una simpatía sesgada. Esto no se limita a la ficción. A lo largo de la historia de la humanidad, hay un sinfín de ejemplos de cómo se enaltece a una persona que fue mala después de que ésta pierda la vida. Simplemente ver a alguien irse de este mundo da pie a que en muchas ocasiones ignore todo lo malo que hicieron cuando vivían. Dicho esto, si Skyler hubiese perdido la vida hacia el final de Breaking Bad, tal vez habría tenido el valor que se merecía, ya que se le dejaría de recordar como ese ser detestable y al igual que Jane, se le recordaría como un ser trágico. Pero como Skyler vive para sufrir las consecuencias, poco se le reconoce por todo el sufrimiento por el que atravesó. Regresando con Jane, muchos olvidan que al igual que Walter White, ella estaba manipulando a Jesse para beneficio propio. Esta es una cuestión bastante interesante sobre si quién pudo haberlo manipulado más o quién pudo haberlo destruido de una forma más atroz. No cabe duda de que de no haber perdido la vida esa noche, Jesse habría sufrido un destino igual o peor que el de Jane. Recordemos que en ese punto ambos estaban metidos en una adicción muy fuerte que iba creciendo conforme pasaba el tiempo. Solo basta con ver sus semblantes esa noche antes de que volvieran a utilizar dichas sustancias. Aquí comprendemos mejor al papá de Jane, pues a pesar de que tuviera mano dura con su hija, él mejor que nadie sabía que personas con problemas de adicción necesitaban de la intervención de un tercero. Por eso mismo, cuando Walter ve que Jesse está siendo arrastrado a dicho mundo, sabe que debe hacer algo para evitar su perdición. Si recordamos, Jesse comenzó con este problema a raíz de lo sucedido con Combo. Jane, quien vio cómo Jesse sufría la pérdida de uno de sus amigos más cercanos, le hizo segunda cuando Jesse comenzó a utilizar sustancias para soportar el dolor, y cuando lo que consumían ya no era suficiente, lo introdujo a una nueva para ayudarlo a sobrellevar su duelo, pero como dicen por ahí, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Esta fue una reacción en cadena que fue hundiéndolos más y más. Si lo queremos ver desde el lado romántico, Jane acompañó a Jesse en su dolor al ingerir sustancias a su lado. Sin embargo, hay distintos aspectos de este personaje que nos hacen ver que si bien sí quería a Jesse, la mayor parte de sus acciones y decisiones las hace por sí misma y no por él. Ya antes hablábamos de su papá. Desde la perspectiva de Jane, su padre era alguien obtuso y estricto. El problema de esto es que Jane lo dice por cómo se mete en su vida por querer rehabilitarla, asunto que sabemos que viene desde el corazón de su papá. En otras palabras, su papá estaba haciendo lo que cualquier padre haría si vive para ver cómo su hija está siendo consumida por las adicciones. Aún así, Jane se siente juzgada y atacada por las acciones de este personaje. Ayudar a alguien con este tipo de problemas es muy complicado, ya que por más amor que se le tenga a la persona con dicha condición, si este individuo no quiere mejorar su vida, no lo va a hacer. Razón por la cual muchos padres asumen por completo el rol de salvador, porque saben que si dejan que sus hijos hagan lo que ellos quieran, van a estar cavando su propia tumba. Solo que al intrometerse en sus vidas, y esto lo vemos con Jane, se ganan su desprecio por la mano dura que necesitan mostrar en este tipo de situaciones. De hecho, aquí podemos trazar un paralelismo muy interesante. Cuando Walter no le quiere dar su dinero a Jesse hasta que esté limpio, él le cuenta a Jane que siempre se ha sentido juzgado por Walter. En la escena posterior, cuando el papá de Jane descubre que ambos están usando dichas sustancias, Jane le dice que deje de juzgarla, cuando éste intenta llevarla de nueva cuenta a rehabilitación. Con esto podemos notar cuál es el sentimiento que ambos expresan al estar bajo el influjo de estas sustancias y cómo el rechazo de las personas los une. Es por eso que esta relación crece en cercanía. No obstante, conforme su relación crece, lo hace a la par de la manipulación de Jane sobre Jesse. Como mencioné antes, sí se nota que Jane quiere a Jesse.
El problema viene cuando Jane lo ve como su excusa y eventual salvador. Hay una escena en particular que nos enseña que Jane veía a Jessie como un objeto de su placer inmediato. Esto sucede cuando su papá llega de forma inesperada a su casa y Jessie se asoma con la expectativa de que Jane le presentara a su padre, pero esta no lo hace. Jessie se ofende y cuando Jane regresa, actúa como si nada hubiese sucedido, ni siquiera una explicación del porqué de su actuar. Lo que más llama la atención es que le da a entender a Jessie que no hay un nosotros, señal de que ella no consideraba su relación como algo serio. Esto nos lleva a la siguiente cuestión: ¿qué tanto le importaba Jessie a Jane? O al menos, ¿qué lugar le daba en su vida? Antes mencionamos que lo veía como su salvador. Esto se nota particularmente cuando Jane se entera del dinero que Walter no le quería dar. Textualmente le dice a Jessie: si tuviéramos el suficiente dinero, nadie podría hacernos hacer nada. Esta elección de palabras tiene todo el fin de meterse en la cabeza de Jessie para que utilice el dinero en ambos. Crear esa ironía con el si tuviéramos nos muestra el nivel de persuasión en su lenguaje. Muy al estilo de numerosos personajes en este universo, somos testigos de cómo se utiliza una situación delicada para manipular. Recordemos que instantes antes de que Jane le dijera esto a Jessie, ella estaba llorando enfrente de su papá para convencerlo de que no llamara a la policía y que le diera una nueva oportunidad para rehabilitarse. Pero después de decirle esto a Jessie, entendemos que ir a rehabilitación no era su prioridad, que en ella primaba la necesidad de escapar. Quiero que nos fijemos nuevamente en las palabras que utiliza Jane cuando finalmente consiguen el dinero. Textualmente dice: ¿sabes qué es esto? Libertad. Con esto puedo ir a donde quiera, puedo ser lo que sea. El hecho de que Jane hable de un yo y no un nosotros muestra mucho de sus prioridades e intenciones. Ya antes habíamos notado cómo ignoró por completo los sentimientos de Jessie cuando quería que le presentara a su papá. Sí, se disculpó, aunque nunca escuchamos cuál fue su disculpa. Simplemente siguieron adelante e ignoraron lo que había sucedido. Jessie se presta para este tipo de situaciones, pues su naturaleza lo hace en gran medida un ser ingenuo. Sabemos que mientras Jane se quede a su lado, todo está bien para él. Después entendió por qué el papá de Jane era alguien estricto, ya que lo veía desde la perspectiva de una persona que ya tenía problemas de adicción al igual que Jane. Es decir, en este punto ya le compraba lo que fuera Jane, aunque nunca escuchemos una razón prudente de parte de ella. Con esto podemos entender que Jane tenía en la palma de su mano a Jessie, no porque diera argumentos sólidos, sino porque lo estaba utilizando para satisfacer sus necesidades y eventualmente para cumplir sus caprichos. De primeras no lo parece, pero Jane es un personaje egoísta que vela principalmente por ella. En Jessie vio un escape y una eventual salida a todo lo que despreciaba de su vida. De una forma muy similar a Walter, Jane mantenía en cautiverio a Jessie. Esta es la razón por la que Jane es uno de los fantasmas que ve Jessie en el camino. La escena en donde la ve, al igual que el resto de los flashbacks, nos muestran cómo uno de sus carceleros, en este caso Jane, le dice que debería buscar su propia suerte y velar por sí mismo antes que todo lo demás. Jessie le estaba diciendo acerca de aquella filosofía acerca de ir a donde te lleve el universo, pero Jane le contesta que es un principio horrible, ya que por mucho tiempo ella siguió esa idea, pero que es mejor tomar esas decisiones por uno mismo. Así que sí, Jane velaba por sí misma antes que todo. Por eso Jessie recuerda esta conversación cuando por fin es libre en Alaska, ya que fue una lección que le costó mucho aprender, pero al igual que ella, él debía decidir por sí mismo en vez de estar a la merced de las decisiones de los demás. Irónicamente, haciendo esto, también se habría desprendido de Jane, pues ella lo convence de hacer cosas de las que no estaba seguro. Para ejemplo de esto, tenemos cuando quieren que Walter le dé a Jessie su dinero. Por un instante, Jessie está dubitativo con respecto a la forma de actuar de Jane, ya que como recordaremos, lo amenazó con llamar a la policía si no accedía. Jessie se siente mal porque Walter era su socio, y en ese punto de la historia, ambos habían sacrificado mucho por el otro, pero Jane le da a entender que en ese momento, ella era la única socia que tenía, por lo que solo le debía importar lo que ella estaba diciendo. Con esto, podemos ver que Jane no es el personaje trágico que muchos hacen creer, se le da un valor que no merece. Sí, su desenlace es devastador, pero no debemos de perder de vista que al igual que otros personajes, estaba manipulando a Jessie para su beneficio personal, además de que su adicción aseguraba un futuro funesto en esta relación. En el episodio Peekaboo, Jessie vio lo que pudo haber sido de él si se hubiese dejado consumir por las adicciones de Jane, es decir, de haber seguido el camino que emprendió con Jane, bien pudieron haber sido ellos esa pareja con el hijo abandonado. Sí, tal vez tuvieran a la mano el dinero que necesitaban para rehacer sus vidas, pero así como llega, también se pudo haber esfumado. Como pueden ver, el cariño que se le tiene a Jane viene más que nada de su desenlace, el cual ensombrece por completo la verdadera naturaleza del personaje. Pero como lo dije al principio, esta es una virtud de los creadores, pues nos hicieron encariñarnos de un personaje que era pernicioso para Jessie, aunque esto es algo muy característico de este personaje, ya que siempre tuvo personas que lo intentaban manipular, a pesar de que sí le tuvieran cariño. Pero esa es historia para otro momento.